Hola Nico, buenas noches. Hola, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos. ¿Estás lista para votar el domingo? Súper lista, ¿Te llegó el preparada. mensajito de Instagram? Ay, sí, no, me llegó por Facebook. Ah, por Me Facebook te llegó dijo, a vos. sí, o sea, abrí Facebook hoy y me llegó, creo que te calcula la hora, ¿o no? Ah, un montón. No, a mí me llegó por Instagram. Tipo, ¿estás lista, Solcita, estás lista para votar este domingo? Que, tipo, Para la unidad federal. ay, claro, sí. Sí, sí, sí. La unidad del extractivismo, a la vez de decir extractivismo y a la vez dicen soberanía. Es impresionante. Es Le extrañísimo, ¿no? preguntemos a las comunidades mapuches que no dejaron de entrar a los camiones de YPF para seguir contaminando el territorio. Sí, me resuena, me lleva automáticamente al palabrerío que fue el segundo, el tercero, el que hicimos con Pri, que hablamos sobre la autopercepción, el problema de la autopercepción. Claro, es que sí. La autopercepción, bueno, autopercepción, unidad nacional, unidad federal, realidad, dos puntos, es como un meme esto. Realidad, dos puntos, y son eh, Charlie Kirk, pero versión progre de Estados Unidos. Mm, mm. Sí, Y es como, bueno, no, pero somos la disidencia. por O supuesto. sea, oposición. Vas a ver cómo se define la oposición. Pero bueno, Mm. Ahí le vamos a dedicar algunos reels esta semana al tema. Bueno, porque por supuesto, para quienes están distraídos o nos miran por primera vez, desde acá, bueno, promovemos el no voto, por supuesto, porque no creemos en esta farsa de la democracia, porque no creemos en las urnas, porque no creemos que ninguna de nuestras, nada, de nada de lo que pensamos pueda caber, ¿no? En esa lógica absolutamente perversa, ¿no? Que es hacerte elegir a tu verdugo. Es como tremendo, claro, tremendo. pero democráticamente, que lo elijan Obvio. todo. Esa es la Custodiados trampa. por la policía igual. Las urnas Claro, bien sí, custodiadas por la policía. sí, sí. Si después salen a felicitar, después salen a decir gracias eh, por custodiar, por dejar, para que no pasen hechos inconvenientes que interrumpan la democracia. Ujú, totalmente. Bueno, y mientras todo esto pasa, nada, bueno. Pasan otras cosas, entre, bueno, las que mencionabas vos recién y, bueno, también, nada, transfemicidios, travesticidios, acá en Neuquén, bueno, esto, yo la voy a ir sumando a Ale, si te parece. Sí, Tenemos, a ver, eh, ahí le avisé, así que sumala cuando quieras. Tenemos este palabrerío especial, si se quiere, porque bueno, la realidad es que íbamos a abordar otros temas. eh, y bueno, nos pasó por encima, ¿no? Esta situación, el travesticidio de Azul, una mujer trans de aquí de Neuquén, de 49 años, que estuvo desaparecida 21 días, en la que, bueno, nada, fue todo muy confuso porque bueno, desde el primer momento, digamos, ni siquiera se hablaba de su identidad, solamente se hablaba de una mujer trabajadora porque uno de sus trabajos, su trabajo formal, digamos, era precisamente la administración pública. eh, entonces, bueno, era su identidad, era ser una mujer trabajadora, ¿no? Para los medios y demás. Y bueno, nada, también destacar bueno, que fueron sus compañeras de trabajo, digamos, quienes la vinieron acompañando durante todos estos años en sus procesos y demás, quienes se pusieron como al hombro la búsqueda, nada, el poner su rostro en todos lados, el hablar de lo que estaba pasando. Pero bueno, al mismo tiempo no se escucharon voces trans, travestis,
Y bueno, nada, por supuesto que eso nos genera una preocupación. Bueno, sí, eso bueno, nada, nos da la respuesta que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Y por eso, bueno, queríamos invitarla a Ale, bienvenida Ale, al palabrerío. Nada, gracias por sumarte. Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Segunda, Perfecto, hola, ahora sí. Hola. perfecto. Aprendiendo a usar Zoom. Lo Bueno, tenía yo. En algún En la momento me van a misma. tenía que pasar. Claro, la producción me va a habilitar el micrófono, dije, pero no, es todo autogestivo. Todo autogestión acá. Che, bueno, nada, gracias por estar acá. Bueno, encima es tarde, digamos, sabemos que es todo un tema, pero bueno, nada, realmente queríamos escucharte. Bueno, por ahí para quienes no la conocen, sobre todo, bueno, acá en Neuquén se te conoce bastante, pero para quienes no son de Neuquén, Ale es, bueno, directora de teatro, guionista, actriz, bueno, y además, bueno, como podrán ver. Es travesti y bueno, realmente tiene bueno, esto, un poco lo que necesitamos escuchar, ¿no? Esa otra voz. Así que bueno, eh, estábamos contando un poco, antes de que te sumes, sobre la situación de Azul, bueno, a la que se sumó en estos días aquí en Neuquén también la situación de Nacho, que es un pibe trans, al que le incendiaron la casa, le mataron a su gato. Bueno, estamos también pendientes de la situación de los trans presos en Córdoba. Bueno, eso por mencionar nuestras territorialidades, ¿no? Pero claramente es una situación que atraviesa todo el territorio usurpado por el Estado argentino. Sí, totalmente. Em, Bueno, eso, como escucharte un poco a vos, ¿no? Como tu posición en relación a estas cuestiones. Bien, por ahí me sirve ir como diciendo ordenadamente cómo fue la secuencia de No. enterarme del hecho, qué pasó, cómo me sentí, qué pasó Ujú, con las convocatorias y demás. ujú, sí. Eh, yo soy muy partidaria, bueno, yo que soy del teatro, del arte, como de ir al cuerpo, digamos, primero. ¿Qué pasa uno internamente con lo que ve? Eh, y noto como todo muy anestesiado, como que falta algo que permita que canalice como ya sea la bronca, la angustia, o sea, cualquier sentimiento. Eh, lo que me pasó personalmente cuando vi las convocatorias es que es como medio la misma movida de siempre, por lo menos acá en Neuquén Capital, o son autogestionadas o en principio son así y después aparecen, se van sumando los gremios, especialmente ahora que estamos de elecciones, como no podían faltar. Eh, y a mí lo que me sucede es que no, eso, no me convoca, no me llama, como que no hay algo que me... Es más, me pregunto si quiero estar ahí a si realmente sin pensarlo participo y me convoca, es como, es más lo que me expulsa. Ujú. ¿Y qué es? O sea, bueno, más o menos son cosas que venimos hablando en los palabreríos, pero bueno, nos Mm. interesa como cada posición en particular, ¿qué es lo que a vos te expulsa de esos ámbitos? Primero podemos ir como un poco a qué pasa con la palabra justicia, quizás. Ujú. Sí. Como que hay una cuestión como, bueno, a estas alturas como medio ambigua, como bueno, se busca justicia, pero ¿qué se busca cuando se busca justicia? Como, eh, ¿qué es para cada uno? Como viene repitiéndose como el mismo proceso con los transfemicidios, femicidios, de bueno, sucede el hecho, que sería como el punto más álgido, la previa por ahí no lo conocemos tanto. Y después, bueno, todo este proceso de marcha, pedido de justicia.
todo el proceso judicial, que sabemos que es súper largo, y si quienes están en el Poder Judicial y los abogados conocen las estrategias, como puede ser mucho más larguísimo todavía, como interminable. Eh, Ahí hay un punto también que es como, bueno, ya hay la gestión del problema pasa a otras personas, que no es UNE, digamos. Ujú. Obviamente, UNE que ya, digamos, que sufrió el hecho ya no está, obviamente no va a ser, pero por ahí a quienes nos interpela, digamos, en este caso desde la identidad travesti, como que ya queda, digamos, un aparato creado por el Estado, ya se le cede la gestión de un problema, una problemática, un conflicto. Por ahí podemos arrancar por ahí. Sí, totalmente. Sí, y además, bueno, esto, como hoy a la mañana veíamos bueno, que ya una persona quedó detenida o por el transfemicidio de Azul, digamos, una persona que aparentemente era su cliente, bueno, que fue quien la asesinó en su casa, digamos, como quien la descartó su cuerpo. Eh, y de alguna Sí, muy manera rápidamente. fue rápidamente, justo el domingo son las elecciones, estábamos hablando hace un rato, qué raro, ¿no? Eh, No, no diré más comentarios. Claro, sin comentarios. Sin sí. comentarios, ya se entendió todo. Y bueno, nada, y como un poco las respuestas que pudimos escuchar, al menos nada, en los videos que circularon de hoy a la mañana y tal, tenían que ver con, bueno, esto, a ver, desde la familia, que también es otra institución que desde aquí, y bueno, y vos también ya hablarás de eso, ¿no? Pero cuestionamos, eh, que tenía que ver con, bueno, digamos, hay que hacer las cosas con calma y despacio y tranquilas porque esto lo dijo la familia, ¿no? De la misma familia que, bueno, que en su momento tal vez no estuvo. Pero bueno, hay que hacer las cosas así para que haya justicia y para que esto vaya bien. Eh, Nada, y ahí se abren como un montón de cuestiones, ¿no? Por supuesto que tienen que ver con, bueno, que, bueno, obviamente esto que decíamos, ¿no? La celeridad para determinadas, bueno, respondiendo a determinados momentos políticos, digamos, que a la política tradicional le conviene. Por otro lado, bueno, esto, como qué justicia buscamos, digamos, como qué pedimos, a quién se lo pedimos, le estamos pidiendo algo al mismo aparato al que se le pidió en su momento que la busque, y que por supuesto no la buscó, digamos, eso, que fueron sus compañeras quienes salieron, quienes visibilizaron, eh, al mismo aparato que cuando empezó a difundir la búsqueda, justamente pasaba por alto su identidad, que era además un dato importantísimo, digamos, si uno está buscando a una persona, tiene que estar atenta a una persona en la calle, no sé, eh, rasgos que No, son sí. importantes. Y luego, también pensándolo como la cantidad de vigilancia que hay en los lugares, la cantidad de cámaras, o sea, para pensar en el sentido cómo esas cámaras están para vigilarnos y no como para que el estado del cuento de cuidarnos, porque en el sentido de que cuántas pibas desaparecidas, cuántas travestis asesinadas, desaparecidas primero y después asesinadas, encontradas asesinadas. O sea, en el sentido ahí vemos que tiene otro fin, digamos, y que, bueno, esto de pedir justicia a un Estado, o sea, a un poder judicial, nada, es como de fragmentar lo comunitario, ponerle que no hubiera lo comunitario, crearlo, producirlo, intentar, o sea, organizarse, pensar como otras formas, digamos, porque, bueno, el Poder Judicial, sabemos, además también cómo agarra perejiles, o sea, porque tuviste 21 días para encontrar una persona, o sea, Sí, eh, Y acá aparecieron, digamos, ahora sí se están peritando y demás las cámaras, que fue lo que llevó a la justicia a dar con este tipo, pero bueno, justamente, digamos, durante 21 días eso no se usó.
No, claro. Y además lo que significa para la gente, porque también es como que vos le das al Estado eso y como, bueno, pacifica o organiza esto de lo vamos a hacer de cierta forma porque nosotros queremos justicia, entonces queremos que se investigue. Y es como, ¿qué tiene que ver eso? O sea, si uno no debería responder a lo que dice el Poder Judicial, digamos, en el sentido de esperar al Poder Judicial. Sabemos ya cómo funciona. Sí. Yo ahí fui como anotando varias cositas porque si no me disperso, como para ir citando varias cositas que dijeron. Con respecto a lo de la participación política, o sea, la participación de los gremios que te referías vos, Sol, Sí, sí, cuando lo sí, de los mencioné. medios y de los partidos. Partido, sí, sí, sí. Mm. Eh, sí, podemos ir a algo concreto. Ya hace 4 años, pues yo iba rememorando como un poco pensaba travestis, Neuquén Capital, como em, ya hubo, bueno, cuando fue la desaparición de Tehuel de la Torre, había marchas autoconvocadas acá por travestis, a las que me sumé yo, obviamente, porque eran autogestionadas. Puedo marcar como una diferencia y yo siento que en ese momento pasó algo distinto. Eh, Primero eso, la autogestión ahí, éramos 20, 25 gatos locos. Eh, Coincide con elecciones igual, entonces hubo alguna de las convocatorias en particular que cayeron los gremios y los partidos. Ujú, Ahí estoy 2021, o sea, hace 4 años. ujú, Eh, una de las acciones que se tomó ahí, por lo que me acuerdo yo no fui parte, pero me pareció buenísimo, es que se los dejó marchando solos ujú. a Casa de Gobierno, a todos los gremios partidos y Hacer su acto. después salimos, sí, que hagan toda su performance y después salimos nosotros. Sí. En ese momento me había parecido fantástico, de hecho vieron que íbamos llegando a Casa de Gobierno y como que dijeron, uy, no estamos ahí, y vinieron todos atrás nuestro, como... em, Nada, estuvo piola, era como marcar una distancia de esa convocatoria que sabíamos, o sea, no de la convocatoria, sino de esa participación que sabíamos que era una careteada y que era por elecciones. Obviamente después no aparecieron más. Sí, Eh, totalmente. eh, Después otra cosa que pensaba con respecto a la participación, así irónicamente, de que, bueno, esto de que no había voces travestis. Ahora eh, hablando por micrófono en las convocatorias. Eh, Ay, me tildé. No, esto de que no había voces travestis, que bueno, algo de lo que pudimos ir reconstruyendo estos días tenía que ver justamente con que su entorno era sobre todo, bueno, esto, cis, digamos, eran sus compañeras de trabajo, pero hay algo que tiene que ver con la caracterización, digamos, como sus compañeras de trabajo cis, que era, evidentemente la acompañaron un montón, la querían un montón, la están duelando un montón, pero hay algo que no les pasaba por el cuerpo, digamos, no eran ni trans, ni travestis, ni trabajadoras sexuales. Eh, Sí, eso seguramente. Pero o después, sea, no sí, estaban expuestas a las mismas vulnerabilidades, quiero decir. sí, eso seguro. Pero después lo que pensaba es como, bueno, tanto que nos quejábamos antes con la ola feminista hace unos años, como, bueno, siempre los hombres hablando por nosotros, no sé qué cosas, como que ahora yo decía, pasamos de los hombres hablando por nosotras a las mujeres hablando, como, o sea, Ujú, seguimos sin estar los travestis, Mm, claro. las, les. ujú, ujú. Sí, totalmente. Después está la cuestión, esto que mencionaban de, bueno, lo que sucede cuando empieza, digamos, todo este proceso judicial, por así decirlo, de, bueno, de esperar con calma en el medio. Bueno, ¿por qué con calma? ¿Por qué no Ah, podríamos estar haciendo, no sé, yo me ponía a imaginar qué me gustaría hacer a mí? No sé, instalémonos en algún lado. Yo le decía a unos amigos como,
tengo ganas de romper una botella de vidrio, no sé, algo, como sacarte la bronca de encima, eh, porque es un sentimiento que aparece. Pero bueno, siempre está ese llamado a la calma, que termina favoreciendo obviamente, digamos, al Estado, a la justicia, o sea, termina llevando a la pacificación. Yo me preguntaría ahí qué pasa con la violencia. O sea, Ujú. qué viene sucediendo, y especial mucho más ahora, qué viene sucediendo con el tema de la violencia. Eh, porque porque bueno, también hablábamos de algo de lo de la autogestión. El travestismo históricamente siempre se autogestiona las cosas. Ujú. Por ahí puedo encontrar una diferencia entre el momento quizá en el que, no sé cómo decirlo, empezamos a figurar como personas de derecho y Ujú. demás. Quizá ahí puede haber como una diferencia en la línea histórica, se me ocurre. Estoy como pensando así en voz alta. Em, para esto, de nuevo con estaba con ¿de qué estaba hablando? Perdón. Estaba con la violencia Con la que había violencia, estado. sí, sí. Eh, Me tildé de nuevo. Sí, no, me interesaba esto que decías de trans y travestis como sujeto de derecho, Sí, eh, porque bueno, porque tiene que, o sea, bueno, ya que estamos hablando de urnas y de democracia y de tal, digamos, como creo que tiene que ver justamente con una, a ver, suena como desagenciante decirlo, como que hay una cooptación estatal y ble, pero bueno, quizás hay alguna relación, ¿no? Entre convertir el sujeto de derecho y bueno, y después permanecer con la tendencia a aniquilarlo. hay una idea, digo yo, como yendo como a lo más cotidiano, con los travestis con los que he hablado estos últimos años y lo que he percibido yo. Hay una idea de, porque están esos derechos, va a suceder algo diferente. Mm. No sé, por poner un ejemplo, me cambio el DNI y a partir de que me cambio el DNI voy a ir a un lugar y me van a tratar con el sexo que figura en el DNI. Mm. Y sucede, yo desde mi experiencia lo digo, no sucede. Pero soy partidaria de seguir pensando, o sea, seguir presuponiendo que no va a suceder, por más que tenés el pedacito de plástico ese con el sexo que vos elegís y demás. Yo apuesto a seguir pensando de la misma manera, o sea, no perder ese agenciamiento digo, porque lo seguimos practicando cotidianamente, o sea, seguimos saliendo a la calle inconsciente o conscientemente, dependerá de la persona, pero con una estrategia para, voy a salir, tengo que irme, no sé, en colectivo, en bicicleta, caminando, etcétera, a otro lugar al que voy. Tenemos una estrategia siempre. Entonces, ¿por qué dejar de tenerla? Porque eh, eso, adquirimos estos derechos. Eh, yo abogo por eso, a no dejar de pensar así, no dejar de ser estrategas en ese sentido. Ujú. Sí, escuchándote pensaba en esto, ¿no? Como en la autodefensa y en la defensa colectiva, digamos, que es como tradición de trans y travestis, y al mismo tiempo, bueno, ¿qué tendrá que ver lo trans y lo travesti con la justicia? Eh, hago esa Eh, pregunta. Bien, yo diría que nada, Ujú. se le quiere hacer tener que ver, pero, o sea, creo que a las pruebas nos podemos remitir de que, o sea, qué es lo que se consigue? Encarcelar, no sé, a un transfemicida o un femicida, no sé, cadena perpetua, pero ya está, ya te mataron. Entonces, ¿hay una solución? No. Sí, y al mismo tiempo lo doy vuelta y pienso, digamos, en las personas trans y travestis que están presas. eh, Y bueno, ¿no? Como cuánto reclamo hubo, capaz que, bueno, acá Nico, vos me podés ayudar también en armar esto, como cuánto reclamo hubo por condiciones para esas personas trans y o sea, que haya pabellones especiales para trans y travestis y demás,
en vez de, bueno, no, o sea, las personas trans y travestis no tienen, directamente no tienen que estar presas, digamos, Claro, eh, porque sin duda hay una criminalización y una judicialización que tiene, por supuesto, una tendencia transodiante que lleva a esas condenas y que lleva a que esas personas estén en prisión. Por supuesto que lo que menos queremos es que una persona trans travesti esté en un pabellón con un montón de machos, pero no queremos estar en ningún pabellón, digamos. Ahí está el claro. punto. Eh, Sí, y cómo es. Y ahí también vemos, bueno, volviendo ahí al tema de la violencia, eh, o sea, ¿quiénes se termina condenando por responder a una violencia previa? Ujú. No, O sí, sea, sí. la respuesta, porque antes por ahí hablaba de lo de estar preparada, que eh, yo soy más partidaria de eso, de siempre presuponer que a donde voy a ir, no sé, a laburar, a la calle, a lo que sea, siempre está la posibilidad de que suceda. Entonces, estar preparado y usar bueno, hablando del tema de la autodefensa, a ver, la gente que no es como nosotros, vamos a decir gente cisgénero, gente hetero, ya nos tiene miedo, ya representamos un miedo para ellos. Entonces, ¿por qué en lugar de apaciguar ese miedo, eh, no convencerles de que sí, nos tienen que tener miedo? O sea, están haciendo bien. Como, Claro. Que sí, al final, virus de la homosexualidad. Ah, sí, sí, o eh, sea, sí, 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 tal virus cual. Como, sí, sí, comunista, virus. somos una amenaza, tené cuidado, como totalmente de acuerdo. eh, pero bueno, no sé. Sí, sí, Em, pensaba que en el caso este de las dos personas que están presas en este momento en Córdoba, justamente por haberse defendido. eh, Bueno, y que de paso contamos que estamos difundiendo de palabrerío la rifa para juntar dinero para ellos, porque bueno, Sí, necesitan poder defenderse y demás, porque además, digamos, lo cierto es que tampoco hay abogados, digamos, con una perspectiva, nada, que más o menos pueda servir para, no sé, para sacarlo, digamos, no, o para sí, evitar que entren, ¿no? sí, es que ahí sí, está. ¿no? Y además porque se aplica la prisión preventiva Ujú. por regla. O sea, vos vas preso sí o sí, esperarás el juicio, la investigación y el juicio adentro. Sí, que andás a ver cuánto dura. Espera. Y de hecho, hoy por hoy el 70% de la población carcelaria total no tiene juicio concreto de ello. O sea, Claro. Claro. Mm, mm. Ibas a decir algo, Ale. Sí, pero ya se me fue. Está bien. Eh, Estábamos hablando bueno, de lo de la autodefensa, las estrategias que uno ya tiene, inconsciente o conscientemente. Eh, no sé si por ahí siento que no es algo que se charle mucho o sí, capaz que entre algunos travestis nos debemos como esa charla, de decir como, bueno, ¿qué? O sea, si lo llevásemos como al plano más consciente, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos compartir de eso a otros? O sea, ¿qué se puede capitalizar para seguir por esa vía y tener cuidado hablando eh, digamos, de cuestiones que estamos cediendo en el terreno de integrarnos, entre muchas comillas? Eh, un tema que he visto yo en algunas cuestiones de, digamos, de travestis que sufrieron violencia y que yo llamo a la interpelación, de que está apareciendo mucho esto de, bueno, ante esa violencia, dejar súper claro que la respuesta que uno realiza fue pacífica, digamos, cuando hablas en los medios o podría ser también, no estoy 100% segura, cuando digamos, te defendes ante un tribunal. Veo que se está repitiendo como eso de la respuesta pacífica. Nosotros fuimos de forma pacífica, con manifestación pacífica, bueno, así un largo etcétera. Ya ahí hay o sea, si ya
regalamos eso, no sé qué queda. Como Sí, porque además solo. tiene que ver justamente con despegarse de lo otro, ¿no? Como decir, bueno, lo otro, lo que sí es violento, es criminal, y entonces sí es plausible de ser condenado. O sea, no es solamente decir, si yo digo yo no soy violenta, no estoy diciendo solamente eso, estoy diciendo yo no soy, pero guarda que aquel sí se merece que lo castiguen, etcétera. Mm. ¿Y por qué no ser violenta una? O sea, por Ujú. eso, por qué estamos cediendo ese poder que Sí, podemos sí, tener sí, y sí. que ya tenemos? Sí, me parece como re interesante esa línea que desplegás ahí del ceder, ¿no? Y dijiste otra palabra que no la noté. eh, Ay, ¿cómo fue que dijiste? Bueno, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con ceder, con eh, integrarse. No dijiste integrarse igual, pero era más o menos parecido. Algo de Eh, la integración, sí. Sí, 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 sí. Sí, esa línea me parece que es clave, ¿no? Como para pensar, bueno, ¿por qué asesinan a una persona trans y no hay ninguna persona trans hablando? Pues bueno, porque ya fueron simbólicamente, por supuesto, ¿no? Como quienes suelen tomar la palabra creen que absorben a quienes, no porque no tengan la voz para hacerlo, sino porque no encuentran en ese tipo de eventos, de actividades, el lugar donde poder hacerlo. Sí, en mi caso, bueno, como decía al principio, no sentir la convocatoria, pero bueno, ¿por qué no también ir y sacarles el micrófono? Eso Ujú, también estaría muy Claro. buena, como se me ocurre, como de bueno, les ujú. interesa. Va, ni me salió como una cosa de pedir permiso, pero no, sacarme el micrófono, como acá voy a hablar yo. Y sí, es Sí, que total, total. Sí, hubo, sé que Voy tirando hubo, sugerencias. sí. Sé que hubo en la marcha, bueno, yo tampoco fui, porque, bueno, porque tampoco me siento convocada por esos espacios, pero sí me enteré que hubo como mucha disputa política en relación al micrófono y que, bueno, le contamos a Nico que no es de acá, que ATE, que es el sindicato, que, bueno, nada, pues que ATE es el trabajador del Estado y Azul era trabajadora del Estado. eh, ATE en este momento la lista que representa ATE tiene como su candidato aquí, entonces tiene como un pesito importante en este momento y claro. en esta coyuntura. Y bueno, nada, se subió a hablar el marido del hermano de Azul con su pechera y como que todo y tan bueno, pero sacate la pechera y el chabón no, y bueno, nada, como que se armó ahí una cosa. En el velorio también, digamos, hubo ahí una disputa de, ¿y cómo? O sea, que hicieron callar a un par de referentes también, digamos, como esa necesidad, ¿no? Tan fuerte, porque automáticamente pienso en esto que hablamos siempre, ¿no? De politizar los malestares, de politizar, politizar también los duelos, digamos, entender que los duelos son políticos, pero hablamos de politizar, ¿no? De partidizar, o de embanderar, o de apropiarse, o de acaparar. No, todos eh, aprovechan para hacer su propaganda política, porque la izquierda inclusive, o sea, todos los carteles, en vez de llevar fotos, no sé, de Azul, de todas las trabas asesinadas, todas las fotos de votar el voto. Y es como, wow, o sea, no sé, incluso me parece hasta, no sé, cínico, pero como, Sí, no sé, me sí, daría vergüenza estar diciendo, está a la no vista. sé, claro, como, Si te importa algo, pregunta, participa. Como, sí, anoten la lista. claro, sí. yo Mm, claro, no es para que vengan después a participar, digamos, no es la intención, pero bueno, digamos, hablando en chiste, no Claro. mm, vaya a ser que lo total. terminen haciendo. Mm. Sí, o forman un partido y ganen las elecciones, como, guarda, Sí, partido porque otra vez que todavía no hay. también está, digamos, en la línea, me estoy acordando ahora, esta cuestión de, bueno, los discursos de odio. Estamos, Ujú. digamos, a partir de que asume, digamos, Sí. el último presidente, la cuestión de los discursos de odio, que, bueno, es más álgida, está sucediendo más, como, eh, que, a ver, por un lado, cuantitativamente hablando, si uno se fija en los medios, capaz que sí, digamos, como si hablamos en números.
Pero después, sufrir violencia en cualquier gobierno. O Claro. sea, nomás hay que ir a la experiencia de uno como para que se caiga, porque ahora es el gobierno o sea, el gobierno de las petroleras, el gobierno de los transfemicidios, como, eso último no, creo que no lo dijeron, pero lo En digo cualquier así en momento. chiste. Y sí, En cual- Tranquilamente podría suceder. Sí. Eh, es el gobierno de todos los males, pero eso, si vamos a la experiencia, o sea, a ver, yo justo citaba antes lo de Tehuel. Fue hace 4 años. Mm. Uno de los que desaparece a Tehuel era militante trotskista, era del MTS, y ¿bajo qué gobierno sucede eso? Pero peronista. En provincia, porque creo que ahí se me mezcla la información, o sea, Alejandro Korn está en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. sí. Bueno, Kicillof y después presidente Alberso. Sí, ahora que traes esto del MST, ¿vos tenés conocimiento de si en ese momento hubo, yo no recuerdo, de hecho bueno, me contaste vos estos días lo de que era militante del MST, no recuerdo si hubo algún, aunque sea un comunicado o algo del partido en relación a esto? Me parece que salieron a No, decir que ya no estaba militando, pero que había militado, algo así, en su partido. Como yo había visto fotos de esta persona como con bandera o algo así. Eh, era puntero, era puntero, creo que se le dice así. sí, el kiosco. Eh, Tehuel estaba con una necesidad y bueno, esta persona estaba bueno, esto que se hablaba, de ofrecerle trabajo, entre muchas comillas, porque andás a ver qué le ofreció, digamos, invitándole a su claro. casa. Mm. Sí, sí, totalmente. No, iba a ir para el lado, ya que metiste trabajo, iba a ir para el lado, ¿no? De que bueno, volvemos de la pausa comercial, ahí estábamos haciendo algunos chascarrillos vinculados a la pauta de los partidos. Por supuesto, acá no tenemos esa pauta. Em, Estábamos hablando de trabajo. No me acuerdo bien cómo llegamos ahí porque le contamos a la gente una vez más que tenemos una brecha de tiempo hasta que podemos retomar la grabación porque no podemos pagar la suscripción a Zoom, así que si alguien nos lo quiere regalar lo aceptamos. Pero bueno, habíamos llegado al eje trabajo porque de Azul lo primero que se dijo fue Azul, mujer, trabajadora del Estado. Eh, de vuelta, entendemos que su lugar como trabajadora se lo daba justamente o se le ponía énfasis justamente porque quienes la estaban buscando eran sus compañeras de trabajo, pero bueno, aún así faltó, digamos, como todo esto otro, ¿no? Como bueno, por un lado, como definirse por su trabajo antes que por su identidad. O en todo caso, el trabajo es una identidad y en tal caso, digamos, en otro caso, ¿por qué se hablaba específicamente, ¿no? de su trabajo formal y no de su otro trabajo, digamos, que si bien tengo entendido que ella, bueno, le generaba vergüenza y que no estaba, no, digamos, no era que promovía, no publicitaba entre sus afectos y tal, que ejercía el trabajo sexual, pero bueno, sí que es una situación, digamos, que claramente bueno, fue fundamental, digamos, para este transfemicidio, ¿no? Como termina siendo aparentemente un cliente quien la asesina. Eh, bueno, nada, eso sería como para desarrollar. Sí, sí, termina siendo determinante. Sí, es verdad que no apareció como en primera instancia. Ahí tengo como varios tópicos que tiene que ver por un lado con la identidad, después con el tema de la prostitución. Yo en esta línea de tiempo que trataba como de reconstruir de lo que me fue sucediendo. No, bueno, por ahí digo, no tardó tanto en aparecer, sí, el tema de la prostitución. En realidad sí, 20 y pico de días, digamos. Sí. Pero sí, a mí en el medio, una amiga me había mandado.
un fragmento, una entrevista que se le hizo a un criminólogo, creo que se dice así, a un especialista Macgregor, en sí, sí, a criminalística. Em, burrito. sí, bien. Ahí sí, a partir de ahí empieza a estar mencionado porque entiendo que se toma como hipótesis de que podría haber sido un cliente, ya que, pero ¿por qué se menciona lo de la prostitución? Y ahí quiero hacer una diferenciación con otros casos de femicidios. Porque ya está, por más que se piense que no se sigue ejerciendo, o sea, digo, en el imaginario de la gente, sigue estando asociado la figura de la travesti con la prostitución. Y yo creo que para correr a la mujer cis, digamos, de ese lugar, es como es la travesti que lo hace. Las mujeres que fueron víctimas de femicidio, no, yo lo que veo es eso, que no se pone como hipótesis, por ejemplo, no pasa lo mismo. Eh, Incluso hay como no sé cómo, había notado la palabra, como algo como medio difuso. Yo he visto, no voy a citar casos puntuales, eh, pero, o sea, donde quienes estamos en tema notamos que previo a que se cometa, digamos, determinado femicidio, digo puntualmente, pues estoy hablando de mujeres cis, hay señales de que había algún tipo de intercambio, digamos. Pero ahí se menciona, o sea, no se menciona en una nota, no sé si se menciona judicialmente, pero en casos que yo una vez que me empecé a introducir en el tema y que conocí, digamos, con gente, con travestis, con mujeres también, con mujeres cis, que ejercen la prostitución, empezás como a leer ahí entre líneas, y a donde tocas el tema, a donde yo automáticamente he tocado el tema de casos más viejos de femicidio y eso, me han dicho, ah, sí, como digamos gente que no lo estaba mencionando, como que sí era algo que se decía, pero como un rum rum. Sí, como que acá aparecen como dos facetas que son como netamente morales, ¿no? O sea, su identidad y de que trabajaba. Bueno, nada, y esto que decís, ¿no? De que, bueno, que la travesti se la asocia automáticamente. Y yo creo que de alguna manera por eso, digamos, por eso a ver, ¿cómo decirlo? Como que se la encasilló en esto, ¿no? De, bueno, trabajar el Estado y eso por todos lados, ¿no? Porque, bueno, también es más fácil, eh, digo después para la toma de posición de determinados sectores políticos, es más fácil que sea una víctima trabajadora, una víctima, bueno, eso, como subordinada a determinado régimen. Antes que, bueno, que sea esto, ¿no? Una persona que claramente, digamos, como, bueno, no le alcanza para vivir con ese trabajo que ¿no? Eh, tan ansiado, ese trabajo bueno, que nos da derechos laborales, y que sin embargo, bueno, ejercía otro trabajo, ¿no? Para poder llegar a fin de mes, para poder llegar a pagar sus deudas. Sí, y obviamente, sí, públicamente no va a salir nadie a decir como, bueno, por supuesto que banco el trabajo sexual, ni siquiera, por más que no lo lleven a la práctica, eh, ni Claro. siquiera como postura. O sea, sí, no sucede, no aparece. No conozco figura pública, digamos, por así decirlo, que automáticamente salga con esa, a partir de que, no sé, supongamos en este caso se conoce. Ujú, ujú, Así que sí, coincido en que es preferible que no. ujú. Sí, sí, como que se va eso, como borrando rasgos identitarios, digamos, bueno, de vuelta, digamos, no creemos que el trabajo constituya una identidad, pero sí que en este caso constituye determinadas vulnerabilidades, y con ese borramiento se construye la buena víctima, y eso es un peligro. Eh,
Sí, ya hay una cuestión de por sí, digamos, con las muertes en general, de esta cosa de, siempre aparece una cosa de como de, era re buena persona, era trabajadora, tenía una familia, como, ya sucede como en el ámbito general, como, no sé qué análisis podemos desplegar desde ahí, es nomás algo que noto, que detecto. Entonces acá termina sucediendo también, como que ante todo hay que dar una buena imagen, como hay que hablar Ujú. bien de que, bueno, ¿por qué sería hablar mal, decir lo otro? Claro, sí, tal cual, sí. Era, es el, digamos, es el sujeto con esas determinadas características, ¿por qué obviarlas? Si es justamente parte, digamos, de su trayectoria, de su, no sé, su subjetividad y, eh, bueno, eso. Sí, 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 sí. Eh, traigo, bueno, no sé, Nico, si vos querés hacer alguna otra pregunta específica sobre esto. No, no, todo bien. Ok. Si no, me gustaría por ahí, en estos días, por supuesto, fuera del aire, fuimos hablando de algunas cuestiones y vos hablabas de esto de la historización, ¿no? Eh, bueno, de las identidades, de las luchas, Sí. de las revueltas. Por ahí, Sí. si quisieras desarrollar algo de eso, estaría re bueno. Bueno, podemos ir como ¿cómo es? Yéndonos como más atrás, bueno, revuelta de Stonewall, como Ujú. la que siempre se cita, por más que no siempre se cite de la misma manera, es un claro ejemplo, digamos, de eh, travestis, bueno, en el caso de allá de personas queer, pero bueno, como la entendemos nosotros, travestis, eh, que a ver, esperen que estoy en una zona donde pasan aviones de cerca. No puedo concentrarme, sino ahora sí. Tranquila. Eh, claro, estábamos con la historicidad travesti. Sí, Eh, sí. nada, eran grupos de travestis que, digamos, para que suceda esa revuelta, ya estaban preparados. Claro, porque justamente no estaba esta cuestión del monopolio de la violencia y de, nada, de No, alguna manera, de respeto a ese monopolio. no había otra opción, yo creo que no sigue habiendo en realidad otra opción, por más que esté como con la cuestión de la violencia en general haya como una cosa más, no digo en todos los ámbitos, pero por lo menos en los que ando yo como más eh, pasivo-agresiva, digamos, como nadie es violento quien responde. eh, es violento digamos, la persona que es oprimida, pero siento que hoy está como más, o sea, no sé si sucede a nivel general, pero yo lo noto bastante, eh, como la violencia del opresor como más difusa. Más difusa, ¿querés decir como más tolerada? Eh, puede ser más tolerada, yo me refiero como menos clara, no sé Ujú. cómo decirlo, como desde la ausencia de conflicto. Ahí va, sí, Digo, de sí. que hay algo, digamos, que está ejerciendo violencia sobre vos. Esto, las violencias que no son una piña, digamos, un golpe, un disparo, o sea, este otro tipo de violencias eh, están presentes, pero son más difusas, por ende hay como una supuesta, digamos, ausencia de conflicto que parece aparecer cuando una responde. Ujú. Sí, totalmente. Eh, sí. Eh, bueno, pensaba en nada, Un poco de una punta a la otra. sí, bueno, si querés seguir con la historización, sigamos un ratito con eso y después te hago otra pregunta. No, no, seguí vos. No, estaba pensando en los hilos conductores, ¿no? Como por un lado en Tehuel y su búsqueda de trabajo, o sea, o la supuesta convocatoria para un trabajo y tal, la situación de Azul, ¿no? Que tiene que ver
justamente bueno, eso, con otro trabajo que ejercía, digamos, porque con el formal que tenía no le alcanzaba para vivir. Eh, Pienso Sí, en esas con Tehuel, instituciones, sí, sí, con Tehuel, claro, estaba una cuestión de que por qué tendría que estar, digamos, esto de me pasa por ir a buscar trabajo, como es algo que no sucede en la búsqueda de, capaz que sí, pero digo, y si estaba buscando otra cosa, como claro, claro, sí, tiene tal menos cual. valor, digamos, tiene menos valor, es peor víctima, como los términos que hablabas antes. Ujú, ujú. Sí, pensaba en eso y pensaba también en la institución familia, haciendo como ahí el lazo con lo de los compañeros de Córdoba. No sé si querés contar un poquito más vos, Nico, de la situación de los pibes que están allá, o lo que se Eh, pueda contar, porque ahora no recuerdo qué parte se podía contar y qué parte no. no, se puede contar que, bueno, más o menos desde febrero que están detenidos Bauer y por defenderse de uno de los progenitores de esta pareja, digamos. Eh, y bueno, con todo lo que significa estar en una cárcel de máxima seguridad, porque Power acá se considera una cárcel de máxima seguridad, por ende es enorme y a la vez están también con esto de que hablábamos anteriormente, con lo de los pabellones trans, o sea, con la justificación de eso amplían, digamos, el sistema carcelario, cuando en realidad ya anteriormente ya había una organización de, por así decirlo, entre comillas, los homosexuales, las homosexuales, les homosexuales por un lado. No es que ahora hay un pabellón trans y bla, sino como que siempre se organizó un poco así. Eh, y bueno, no, y ahora lo que estamos es juntando dinero para pagarle a sus abogados, porque en sí todavía, por lo que se entiende, está en proceso de investigación, así que nada, mucho no se, no se sabe en sí, porque época electoral, todo funciona, eh, nada, como a medida de eso, a los tiempos de eso, o sea, Total. no, y también hace que cambien las formas, porque en sí, acá y en otros lugares también, o sea, en otras provincias, los fiscales y los jueces son designados con acuerdo del gobernador. Incluso a nivel federal también son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Entonces ahí te das cuenta, no es que digo que creo en la justicia o no, pero ahí te das cuenta que se van cambiando y se eligen entre ellos. ¿No hay Eh, jueces trans todavía? ¿Cómo? ¿No hay jueces trans todavía? Sí, hay jueces. ¿Cómo no? Ah, ¿Sí? sí. No acá en Córdoba, es en Buenos Aires, donde hay una jueza trans. No sabía. Eh, sí, sí, creo que está en el área me parece que en el área de ejecución penal, que es cómo te Sí. dice cómo cumplir la pena, que es bastante polémica, porque bueno, tiene que ver con esto de qué dice el psicólogo, qué dice tal, si vos te estás reincorporando, resocializando con la Sí, los persona. informes de los gabinetes criminalísticos que en definitiva son los que te permiten o no salir a las salidas transitorias y que es terrible. Claro, ¿Cómo que te funciona? arruinan, porque es un Sí. informe que te Mm, puede costar después para recuperar y vos podés pedir de vuelta una salida transitoria, por ejemplo. sí, sí. Eh, yo traía esto de estas dos personas pensando en algo que habías mencionado vos, Ale, que tiene que ver como con desertar de la familia, de la institución familia. No me acordaba que había mencionado eso.
Capaz que lo Eh, mencionamos en otra conversación, pero bueno. claro. Em, sí, sí, claramente lo travesti, o sea, primero, la institución familia, familia nuclear, patriarcal, como fuese, es la primera que te ejerce violencia, porque es la primera que se encarga de, digamos, socializarte después de que te dijeron en el hospital como es un nene, es una nena. Eh, es la que se encarga, digamos, de llevarte por ese camino, donde te corres de ahí o tenés un signo o te manifestas de alguna manera que va por un camino no necesariamente el opuesto, pero totalmente diferente, ya ahí aparece como, digamos, como un aparato represivo más del Estado, a, a disciplinar, ya sea, después cada uno tendrá su propia historia, ya sea por un odio directo, digamos, hacia una o por el que dirán, que van a pensar de, como, etcétera. Eh, pero sí, bueno, no sería el primer lugar porque mencioné el hospital, pero sí el segundo. Claro. Sí, sí. Eh, donde sucede. Y después, digamos, en ese proceso, bueno, en el ejemplo que citaban, digamos, de Córdoba, bueno, tenemos un claro ejemplo de qué pasa cuando eh, respondes a esa violencia. Ujú, ujú. O sea, te cae todo el peso de la ley, digamos. En un caso Sí, como sí, ese, sí, que no sé sí. puntual cómo fue el hecho, digamos, cómo se dio y tal, pero bueno, claramente por lo que entiendo hubo una respuesta a una violencia, listo, cayó el aparato represivo del Estado, digamos, Ujú, a decirte, si vos te defendés, esta es la que te va a caer. ujú. Y No, si no te claro. defendés, terminás como la Pepa Gaitán. Como el Claro, caso en Chile, también Ujú, también un de caso de Estefano. Estefano, claro. de un pibe trans que se defendió, digamos, entiendo que era de su abusador. Eh, bueno, o sea, ahí está, o sea, está preso y bueno, también creo que no que se defendió su cosa, pero hay otro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Batán, donde hay varias Ujú, personas trans también. O sea, que no sé allá, pero acá en Córdoba, por ejemplo, se sigue conservando en la cárcel de máxima seguridad de Bower, eh, te pueden atar y tenerte días, le dicen camas de sujeción, que supuestamente eso se usaba en la dictadura, que después, en la democracia, el Estado Nacional le pidió a las provincias que la saquen. Obviamente, Córdoba se negó junto a otras, creo que son 4 provincias que tienen aún. Obviamente, no tendrán camas, pero te sujetan a otra cosa en lo que sea, digamos, ya en sí está cerrado, cerrada lo que sea, pero Claro. sí, te pueden tener días ahí. Y ujú. vos quejándote porque hace calor o, por ejemplo, no hay agua. O sea, en la canilla no hay para bañarte, no hay. Pensá en pleno verano. O sea, Sí, 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 las también muestras de que... cómo utilizarlo por tortura. También. O sea, hay que Ujú, pensarlo. Porque no es que no hay agua, porque bueno, no. Es una forma de torturar. ujú, totalmente, sí, sí, sí. Sí, los mecanismos siguen siendo los mismos, el gobierno, ¿viste? Es así, es Claro. así. Mm, sí. Eh, Me gustaría preguntarte, capaz que para ir cerrando, porque no sé si alguna de ustedes les dice el tiempo, hace un rato se nos cortó y bueno, no sé ya el tiempo que llevamos, pero bueno, sí me gustaría preguntarte, algo esbozaste hace un rato, pero si vos crees que hay algo coyuntural que haya cambiado en relación a las violencias contra las personas trans y travestis. Em, ¿Cambiado en qué sentido?
Bueno, esto vos traías un poco de que, bueno, de que cuestionabas que mucha gente dice como, no, bueno, con el nuevo presidente y sus discursos de odio, ble, entonces ahora está más legitimado que haya más violencia. Eh, ¿Vos crees que hay más violencia o crees, digamos, como que se aplica como de distintos dispositivos? ¿Cómo lo ves? Em, Creo varias cosas, o sea, considero que puede ser que digamos que si hay una bajada de línea de arriba discursiva se pueda potenciar más, como sí, eso sí. Em, Después había pensado un par de cosas más, pero se me fueron. ¿Me podés repetir lo que me habías dicho recién? No, porque pienso como veníamos hablando de la familia, digamos, pienso como que hay distintos momentos en la vida y distintas instituciones. Vos decías, bueno, arranca por el hospital y sigue por la familia, de disciplinamiento y de aplicación de violencias para corregir, ¿no? Y en este momento Sí, tal sí. vez, bien, y Eso en va a este, seguir estando mientras esas instituciones sigan existiendo, que están para eso. La familia sigue estando, eh, y la escuela también, por mucho que la modifiquen, lo que pasa ahí, bueno, yo que soy docente, lo que pasa ahí a partir, digamos, del momento en que ahora lo veo un poco más de afuera, digamos. Obviamente lo pasé por mi cuerpo, digamos. ¿Qué pasa con la forma de verse de uno, la forma de comportarse, digamos, si se corre la norma? Eh, Eso. Y después, bueno, eso, viéndolo de afuera, cómo se da ese proceso, digamos, ahí de ajuste a algo que va a ujú, servir, digamos, al poder, un lugar donde conviene que estés, según cómo funciona este sistema. ujú, Así que sí, eso sí, o sea, es esas violencias, o sea, violencia hacia personas travestis y trans, sí, seguro, con esas instituciones, mientras sigan existiendo, va a seguir sucediendo. ujú. Pienso en algo de esto como del, lo digo muy entre comillas, ¿no? Como del ablandamiento progresista hace unos años, bueno, de repente todo es aceptarnos todo, porque bueno, porque está bien, porque incluirnos y ble, y de Iguales a repente, bueno, las todos, familias, todos ¿eh? iguales. Todo es igual, es la ESI, las familias que te aceptan y ble, pero de repente, digamos, como todo eso por un lado, es decir, como la institución, familia, escuela, eh, se flexibiliza un poco en eso, de vuelta discursivamente, digamos, como desde el progresariado, pero después la brutalidad odiante sigue, digamos, como sigue en los sujetos cotidianamente, y bueno, que algo de eso sea justamente como el resabio que genera que haya quizás no sé, como una exacerbación de los crímenes o de los intentos de femicidios y transfemicidios, como fue lo de Nacho acá hace unos días, como si crees que puede ir por ahí o cómo lo ves. No, en ese sentido, para mí, pasaba, pasa y pasará. Ah, ok, ok. La única manera de que, o sea, de terminar ajustándote a la norma, que puede pasar, y no sé si decir como ya pasa un poco con lo trans, si sos determinado sujeto trans, digamos, no te va a suceder, o sea, determinado tipo de mujer trans. Va, igual no sé si estoy hilando, si estoy muy atinada ahí con lo que estoy diciendo en ese sentido. Pero, o sea, más allá de él, esta comparación que hacíamos de un gobierno con discursos de odio, un gobierno con todos somos iguales, eh, las violencias siguen habiendo, digo, lo digo porque lo veo en el cotidiano, en la gente que conozco, como, o sea, eso, a las pruebas me remito, a la vida cotidiana, como sigue sucediendo, esté quien esté. No, Eh, y ah, después con, y después con el tema de la ESI, bueno, de que falta la ESI, o no sé qué, bueno, acá en Neuquén Capital, que somos la capital de las derechas humanas, eh, está, De las derechas está humanas.
y yo que soy docente y lo vengo como muy observando, bueno, primero que está, bueno, le cuento a Nico, que no es de acá, ESI está como materia ahora, en primer año. Supuestamente tiene que estar también transversal como a todo lo que se enseñe, pero es una materia que la tenés que aprobar. Entonces, suponiendo que va a generar algo distinto que esté la ESI, eh, bien, tenemos los 10 minutos. Suponiendo que va a generar algo distinto, ya que sea algo que te lo ponen en la escuela y en primer año de la secundaria, o sea, te vas a oponer, no porque sea la ESI en particular. No, Y por de cómo está construido el colegio. Claro, por eso. Es como, no, no quiero saber, o sea, nada con el colegio en sí, no lo voy a querer saber con la ESI, digamos. No por hacer una diferenciación. Pero después, con la ESI, que supuestamente es para cambiar las masculinidades y qué sé yo, en parte, digamos, tiene otros ejes, otras cuestiones, pero bueno, cito ese porque los varones, o sea, a los varones cis, adolescentes, les chupa un huevo. No, sí. No, Sí, totalmente. no van, y si participan es para probarlo, pero generar algo diferente es como... traigo este ejemplo porque es más del cotidiano, más allá de lo que podamos hipotetizar, como no va a servir de nada, al contrario, aparece como una resistencia mayor, por encima te lo están poniendo desde la escuela. Sí, sí. Eh, Puede abrir una nueva posibilidad si hay, digamos, algún sujete que se- eso, tiene la posibilidad de autodenominarse trans, qué sé yo, capaz que sí, pero aflojar la violencia de quienes ya oprimen, digamos, de quienes se los está preparando para, no, ni en pedo, Sí, no ahora sucede. pensaba con esto de lo de la ESI y de esto de del secundario, digamos, de oponerte, porque bueno, el secundario mismo no te hace gustar la historia, la geografía, algo, la lengua, nada. Es como lo odias porque es una imposición, ¿ah? Pero pensaba cómo ciertos, por lo menos acá en Córdoba, por ejemplo, espacios constituidos de personas trans, pero niñes, digamos, niñas, niñas, niños, como también hay veces se lo infantiliza, en el sentido de que porque son menores, no pueden decidir, por ejemplo, acá ha habido como bardos internos, digamos, y gente ha decidido por su familia, no, yo a mi hijo lo voy a sacar de ahí. Y vos decís, si reconoce que es una persona trans, ¿por qué no reconoce su determinación? Si quiere seguir participando, porque era como un problema más de adultos, por así decirlo, y no de las niñeces. Y vos decís, la infantilización, le querés enseñar ciertas cosas en el colegio, pero a la vez no le otorgás la autonomía que ellos quieren, o sea, en el sentido de poder decidir. Es Sí, como, de elegir, conocer, construir el conocimiento, por decirlo de alguna manera, no, o sea, es una bajada de línea, única posibilidad. Eh, y los adolescentes son unos boludos, digamos, básicamente eso es lo que... no, que sí, están en la etapa de rebeldía, la gente diciendo. Eh, Cuando en realidad, ojalá fuera la rebeldía. Ir al colegio es triste, o sea, uno me acuerdo, no nos gustaba, no voy a decir me gustaba ir al colegio, sí, a nadie le gustó ir al colegio, o sea, No, eh, si uno tiene la oportunidad de elegirlo porque está cada vez, digamos, cada vez peor digamos, el esquivarle a la escuela, porque hoy ya te pueden llamar, digamos, llamar a tus padres si no estás yendo, que hay gente, digamos, familias que no pueden llevar a su hijo a la escuela porque tienen que laburar, lo que fuese, te busca la escuela para que lo lleves, como Y si no te quitan el básicamente, pelo. si no te quitan al pibe. Bueno, después Sarmiento, escuela obligatoria, como, eh, Sí, este, sí, y el lugar donde se pensaba, va a votar. no, pensaba un poco de lo que decías antes de Silvia Rivera y Marsha Johnson. sí.
pensaba esto. Ella, o sea, ellas estaban preparadas para lo que se venía, en el sentido organizadas todo, y lo que hoy se llegó a convertir, digamos, el movimiento ese, por así decirlo, en el sentido en cada territorio, obvio, porque lo mismo Estados Unidos que acá, eh, hoy es una respuesta a criminalicen a los discursos de odio, porque no sé si se acuerdan, pero antes de asumir eh, mi ley, se iba a votar una ley que le había puesto Alberto, que era el discurso de odio, y cuando ganó mi ley, mucha gente diciendo, si no se aprueba esa ley, van a pasar un montón de cosas. Y es como creer que penalizando un discurso, porque también penalizar un discurso quiere decir como hicieron ellos en la pandemia, que cierta gente lo bardeó al presidente y lo metieron preso. Sí. La Con antropóloga todos los presidentes ha feminista, pasado. la antropóloga feminista dijo humor social, medir el humor social. Ay, la antropóloga. Eh, es muy fuerte. O sea, si esa gente te quiere, imagínate la que te odia. Si esa gente te quiere cuidar, imagínate la que te odia. O sea, Sí, y ahí hago un paréntesis, la figura de discurso de odio, o sea, todo lo que pongas en la ley es universal, la ultraderecha lo usa, o sea, no nos están dejando expresarnos libremente, o sea, usan los mismos argumentos porque tienen estudiadísima la ley. Entonces, ¿qué aparece acá? ¿Qué se dice? ¿Qué interpreto de esto? Bueno, vos no me estás dejando a mí dar mi opinión, sos totalitario, etcétera, como... eh, no, es y que, bueno, ¿quién violenta a quién? Como, pensaba esto de que decías vos, los gobiernos pasan y bla. Pensemos cómo terminó Marcia asesinada, pero Silvia terminó en una plaza viviendo. O sea, hay un video de ella que, imagínate, ya lo dijo en sí, el 2000, que dice el movimiento LGTB se ha convertido en un capitalismo friendly. Eh, en el 2000, estamos en el 2025, o sea, eh, bueno, la despolitización de esa gente, porque también formar una casa de stars, eh, no había una moral, había que sobrevivir. sí, Sí. sí, sí, había que hacerlo. No sé qué te caería hoy si lo haces, trata de menores. Sí, asociación Sí, ilícita, sí. terrorismo, todas estas cosas que ¿Quién quien las creó la militó? ley de antiterrorismo. No fue mi ley, lo recordemos ahora que se va a votar. Ay, me encanta, se va a la fiesta cívica. Claro. Eh, Garantizado por la policía, porque también hay que pensar que nos a las personas trans incluyeron en todos los estratos. Acá hay varón trans policía. En Buenos Aires hay mujer policía trans. Y ahí vemos la gente diciendo también hay que respetarla, es la elección de vida. Ya vemos que pareciera como la ultraderecha, en el sentido de la libertad de expresión. Todos nos expresemos, sí, chiquis, pero yo no tengo nada que ver con la policía, sea la identidad que sea. O sea, ¿qué me importa la identidad? O sea, Mm, sí. eh, Sí, Bueno, chicas, estamos en hora. Se nos va a cortar, así que mejor salvémonos. cualquier un instante, sí. minuto. ¿Un minuto? Bueno. Gracias, Ale, por haber estado acá. Nada, muchísimas gracias porque realmente necesitábamos esta conversación. De una. Sí, Gracias a muchas ustedes gracias. y responder siempre a la violencia. Totalmente, Ay, que totalmente, sí, 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 sí. Bueno, bueno, nos vemos próximamente. Nos nos estamos vemos. viendo. Adiós. No vayan a votar. No vayan, no al Estado.